Me presento, soy Rodríguez de Limán Guillermo. Y yo, Gabriela Rosa, y somos del tercero D. El tema que elegimos fue el del organismo genéticamente modificado. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Bueno, el OGM, o también llamado transgénico, es un órgano cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. ¿Para qué crean estos transgénicos? Bueno, con el desarrollo de la ingeniería genética se puede lograr que diversos organismos tengan nuevas características o propiedades que no tenían. Algunos ejemplos de organismos genéticamente modificados son las plantas, ejemplo, algodón, soja, arroz, que tienen la resistencia a plagas, a virus y enfermedades, tolerancia a herbicidas, adaptación a ambientes externos y mejoras alimenticias. Animales, ejemplo, peces, mosquitos, ratones. Tienen la resistencia a virus y enfermedades, impedir transmisiones y enfermedades, crecimiento más rápido y entender cómo funcionan los genes. Los microorganismos y virus tienen la reproducción de hormonas como la insulina, descomponen contaminantes, terapia genética y producción de fármacos y vacunas. Bueno, yo sigo con las técnicas. Las posibles modificaciones genéticas que se pueden usar incluyen la mutación, inserción y delección de genes. Cuando se inserta material genético, este suele provenir de otra especie, de forma parecida a la transferencia horizontal que se produce en la naturaleza. Bueno, le explico qué es la transferencia horizontal. La transferencia horizontal es el movimiento de material genético entre organismos unicelulares y pluricelulares, que no es a través ¿cómo se dice? De la transmisión vertical. Bueno, para producir de forma artificial esta transferencia suele ser necesario recurrir a diferentes técnicas. Los genes pueden ser incorporados a virus o pueden ser físicamente inyectados en el núcleo de la célula. Otras técnicas aprovechan la habilidad de ciertos organismos, como los lentivirus o algunas bacterias, para transferir material genético a animales y plantas. Bueno, la aplicación de los transgénesis permite transferir genes heredables entre especies más o menos separadas entre sí. Por ejemplo, un gen presente en luciérnagas puede transferirse a un toro. Pero también las transferencias de génesis pueden darse entre especies más próximas cuando las técnicas de encruzamiento clásicas fracasan. El aspecto innovador de estas nuevas técnicas recae en sus potenciales aplicaciones, beneficios económicos inmediatos y principalmente para los sectores médicos y los alimentos. Bueno, yo sigo con la historia. Aunque el ser humano ha estado modificado de manera indirecta, la carga genética de plantas y animales desde hace 10.000 años no fue sino hasta 1973, cuando Herbert Boyer y Stanley Cohen consiguieron transferir ADN de un organismo a otro, una bacteria. El mismo año, Rudolf Jahnisch creó un ratón transgénico, que se convirtió en el primer animal transgénico de la historia. Sin embargo, la modificación no se transmitió en sus descendientes. En 1981, Frank Rudel, Frank Constantini y Elizabeth Lacy inyectaron ADN purificado en un embrión unicelular de ratón y demostraron que se producía la transmisión del material genético a las generaciones siguientes. Después, en 1983, se creó la primera planta transgénica de tabaco. Fue desarrollada por Michelle Bevan, Richard Flavel y Mary Dell Shilton, mediante la creación de un gen quimérico que combinaba un gen de resistencia a un antibiótico con el plásmido T1 de la bacteria Agrobacterium. El tabaco fue insertado por la bacteria modificada,
con este plásmido, teniendo como resultado la inserción del gen quimérico en la planta. Las semillas y plantas transgénicas se empezaron a producir y comercializar en la segunda mitad del siglo XX. Su uso y comercialización se han extendido a varios países y religiones por su mayor productividad y resistencia a plagas. Bueno, yo sigo con los usos de la OGM. Bueno, uno de los primeros usos de la OGM fue la investigación mediante la inserción, deleción y transposición de genes en diversos organismos. Es posible determinar la función de determinados genes. Una manera es mediante la técnica de knockout, en la que un gene o grupo de genes son desactivados para observar las características que cambian el fenotipo. Mediante la modificación genética es posible obtener animales que padezcan enfermedades análogas a las humanas, sirviendo de modelo para la investigación de dichas enfermedades y las pruebas preclínicas de medicamentos y terapias para compartirlos. Fabricación de productos terapéuticos. Los organismos modificados son usados también para fabricar productos destinados para uso terapéutico en humanos, productos farmacéuticos o tejidos para su implantación en xenotrasplantes. Un xenotrasplante es un trasplante de células, tejidos u órganos de una especie a otra, idealmente en especies próximas para evitar rechazo, como de cerdos a humanos. Terapia genética. La terapia genética usa virus genéticamente modificados para introducir génesis en el ADN humano, con el fin de curar algunas enfermedades. Aunque la terapia genética es relevantemente nueva, ya ha tenido varios éxitos relevantes. Ha sido usada con éxito para tratar desórdenes genéticos como la inmunodeficiencia combinada grave. Animales de compañía. La modificación genética permite la cría de animales hipoalergénicos de forma que no produzcan reacciones adversas a las personas alérgicas. Actualmente se comercializan gastos modificados para no producir glicoproteína FeL-D1 y perros sin glicoproteína CAN-D1, responsables de mayor parte de las respuestas alérgicas. Producción industrial. La modificación de otros genes permiten la obtención de plantas que sintetizan materiales con determinadas características interesantes para su uso industrial. La patata aflora produce un almidón modificado rico en amiloseptina que se utiliza para fabricar papel, tejidos y adhesivos. Resistencia a plagas y a herbicidas. Es una de las aplicaciones comerciales más conocidas. Algunas plantas transgénicas incluyen genes que les confieren resistencia a determinadas herbicidas, como el glisófato, utilizado para combatir plagas de otras plantas en los cultivos. Los principales ejemplos son el maíz y la soja. Alimentos mejorados o más eficientes. El primer alimento genéticamente modificado autorizado para consumo humano fue el tomate. En 1994, este tomate se estropeaba más lentamente que el convencional, lo que permitía a los agricultores recolectarlos cuando están maduros, en lugar de antes de alcanzar la madurez como los tomates convencionales.
Esto se traduce en una mejora del sabor y las propiedades alimenticias. Sin embargo, resultó ser un fracaso comercial. Bueno, ahora yo empiezo con las ventajas. Bueno, una de las primeras ventajas es la mejora en los procesos industriales. En cuanto a las aplicaciones en agronomía y mejoras vegetal en sentido amplio, posee tres ventajas esenciales. Una gran versatilidad en la ingeniería, puesto que los genes que se incorporan al organismo huésped pueden convertir de cualquier especie, incluyendo bacterias. Esto permite el cruzamiento entre especies y reinos diferentes, algo que probablemente jamás, para bien y beneficios o para mal y peligro potencial, podría suceder en forma natural. Una de las otras es que se puede introducir un solo gen en el organismo sin que esto interfiera con el resto de los genes. De este modo, es ideal para mejorar las características monogénicos, es decir, codificados por un solo gen, como algunos tipos de resistencias a herbicidas. La última es el proceso de modificación genética demora mucho menos que en las técnicas tradicionales que mejoramiento por cruzamiento. La diferencia es de daño y frutos en meses. Otra ventaja es para los consumidores. Bueno, tienen la posibilidad de incorporar características nutricionales distintas en el alimento, vacunas comestibles, por ejemplo, tomates con la vacuna de la hepatitis B, producción de nuevos alimentos, lucha contra el hambre y la desnutrición, alimentos con mayor cantidad de nutrientes o nuevos nutrientes, como el arroz dorado. Ventaja para los agricultores. Mejoras agronómicas relativas a la metodología de producción y su rendimiento. Aumento a la productividad y la calidad de los cultivos. Resistencia a plagas y enfermedades conocidas. Tolerancia a herbicidas, salinidad, fitoextracción en suelos metalíferos contaminados con metales pesados, sequías y temperaturas extremas. Rapidez. El proceso de modificación genética demora mucho menos que las técnicas tradicionales de mejora por cruzamiento, que requiere varias generaciones para eliminar otros genes que se introdujeron en el mismo cruzamiento. Ahora las ventajas para el medio ambiente. Sus defensores alegan que algunas variedades transgénicas han permitido una simplificación en el uso de productos químicos, como en el caso del maíz, donde el combate de plagas ya no requieren el uso de insecticidas químicos de mayor espectro y menos biodegradabilidad. Por otra parte, las plantas transgénicas que producen proteína, por ejemplo, necesitan menos pesticidas, por lo que se reducirá la capacidad de pesticidas necesarias. Bueno, ahora voy a empezar con los inconvenientes. Bueno, el primer inconveniente es el daño a la salud. Bueno, los antitransgénicos argumentan que los herbicidas asociados a los OGM, como el Roundup, son tóxicos. Consideran que no se han realizado estudios suficientes para garantizar la inocuidad de su consumo. Durante el proceso de ingeniería genética se usan genes que otorgan resistencia a antibióticos para identificar las células con la modificación deseada. La posibilidad de usar intensivamente insecticidas a los que son resistentes
los transgénicos hace que se vea afectadas y dañas las especies colidantes. Aunque no se ha observado, el movimiento antitransgénico argumenta que los transgénicos pueden generar nuevas alergias. Se han acusado al algodón transgénico de la ola de suicidios de agricultores aquecida en la India. Sin embargo, dicha ola empezó antes de la introducción del algodón transgénico y no se ha demostrado que haya una relación. Bueno, sigo con el impacto medioambiental. Bueno, se teme que el uso de OGM resistentes a herbicidas produzcan como efecto secundario que los agricultores empleen una mayor cantidad de herbicida, afectando a las especies colindantes. Aunque el empleo de recombinantes paratóxicas de Bacillus thuringiensis es, por definición, un método específico, se sigue temiendo que afecte a especies beneficiosas. La transferencia horizontal de genes de bacterias de la rizosfera, aunque posible, se considera un riesgo remoto. El polen de las especies transgénicas pueden fecundar a cultivos convencionales, obteniéndose híbridos y transformando a estos cultivos en transgénicos. Bueno, sigo con los inconvenientes para los agricultores. Bueno, las semillas obtenidas tras las cosechas no pueden ser sembradas por estos, tanto como violaría los contratos que han firmado, porque las semillas híbridas pierden vigor y, en consecuencia, deben ser reemplazadas todos los años. Bueno, el último inconveniente es el impacto económico. Bueno, el mercado de semillas transgénicas está dominado por pocas compañías multinacionales, lo que provoca un grave riesgo de oligopolio. Este hecho se ve agravado por la alta inversión inicial necesaria para desarrollar una variedad nueva y la gran cantidad de problemas legales que se encuentran las pequeñas compañías en algunos países. Bueno, y con esto terminamos sobre el tema del organismo genéticamente modificado y finalizamos con un folleto que entregaremos posiblemente para los alumnos en la clase que volvamos al colegio. Y bueno,